Aquí estamos de vuelta con ustedes para hablar de Contracorriente. ¿Quién nos recuerda que el año pasado en su mensaje a la Nación, la presidenta Boluarte habló de generar confianza, de trabajar por los más pobres del país, pero 12 meses después esto no ha ocurrido así? Es más, es la presidenta con la desaprobación más alta que hemos tenido en la historia del Perú. No llega ni a 3%. Y a esto han contribuido sin duda pues el tema de los roles, los regalos, la falta de honestidad en ciertos aspectos, aumentarse el sueldo, todo eso ha contribuido. Así que Contracorriente hizo un repaso de las promesas que no ha cumplido en este año. El 28 de julio de 2024, en su segundo mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte prometió una agenda ambiciosa. Hace un año, Dina Boluarte prometía un gobierno que recuperaría la confianza, que ayudaría a los más pobres y que apostaría por grandes obras. 12 meses después, el tiempo desmiente aquel discurso. Esta noche en Contracorriente hacemos un repaso por aquellas promesas incumplidas de 2024. El discurso de 2024 fue extenso, 79 páginas, 5 horas de duración, decenas de cifras e incontables metas que alcanzar. La presidenta anunció un total de 49 acciones concretas. Entre ellas, destacó la creación del Ministerio de Infraestructura para acabar así con los cuellos de botella en las obras públicas. Prometió más agua, más hospitales, conectividad para las escuelas y centros de salud, y hasta la erradicación del cáncer de cuello uterino al 2030. También habló de 50.000 docentes incorporados para marzo de 2025 y de un aumento de 100 soles a pensión 65. Promesas ambiciosas que al día de hoy solo un 12% se han cumplido. Es la chiripa. O sea, es la chiripa. En los 200 años de vida republicana, no creo que haya habido una presidenta o un presidente con chiripa que haya llegado al poder por chiripa. No creo. O sea, han llegado al poder por varias circunstancias. Pero acá llegó al poder por chiripa. O sea, si uno empieza a organizar un concurso de premios, ella lo gana. El Ministerio de Infraestructura, anunciado con bombos y platillos, aún no existe. El cambio de nombre del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública ni siquiera llegó como propuesta formal al Congreso. Los censos nacionales previstos para 2025 aún están en fase preparatoria. Las escuelas Bicentenario avanzan lento, sin una sola entrega emblemática. Y de los 14 hospitales que Boluarte dijo haber concluido, varios siguen paralizados. El bono prometido a todos los beneficiarios de pensión 65, ese aumento de 100 soles fue aplicado de manera parcial y los 50.000 nuevos docentes no llegaron. A mitad del año escolar, el déficit de maestros continúa. A la falta de ejecución se suma otro problema, la inestabilidad ministerial. Lo pernicioso de esta situación no está en la remoción de un funcionario solamente, sino en el cambio de rumbo de una industria completa. En solo un año, la presidenta ha realizado cambios cuestionables en carteras clave. Esto resultó en la salida de ministros como José Antonio Salardi, Javier González Olaechea, Juan José Santibáñez y Gustavo Adriancén. A cambio, Boluarte ha mantenido a personajes cuestionados como Raúl Pérez Reyes, César Vázquez, Eduardo Arana y César Sandoval. Ninguno de ellos ha logrado articular una gestión coherente. El gobierno opera como una máquina con piezas rotas. Las prioridades cambian cada semana. Y lo más grave, ya ni siquiera habla con la prensa. Yo creo que no hemos tenido suerte, o ella, y nosotros como peruanos, como ciudadanos de a pie, en que la presidenta escoja bien a sus ministros. Quizás haya una que otra excepción, pero en general todos son mediocres hacia abajo. El servilismo nunca termina. No tiene historia final. Siempre habrá servilismo en los gobiernos futuros también.
en mayor o menor medida, pero siempre habrá servilismo. Pero los que fingen o fungen de mayordomos de la política, de los jefes de Estado, de los ministros, van a existir siempre, eso no van a desaparecer con el tiempo. Por otro lado, Dina Boluarte se mantuvo 256 días sin ofrecer una sola conferencia de prensa. Es la presidenta que menos ha dialogado con medios desde el retorno a la democracia en 1980. Ni siquiera durante sus viajes quiso responder preguntas. El silencio, lejos de entenderse como prudencia, se percibe como desprecio o como opacidad y falta de argumentos para responder a las continuas y graves denuncias en su contra. El 7 de diciembre de 2022, cuando asumió el cargo, Dina Boluarte juró gobernar por los nadies. Sin embargo, con ella, al igual que con Pedro Castillo, fueron olvidados. 2 años después, su desaprobación es casi absoluta en los sectores más populares. Aquellos por los que juró luchar no la quieren. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Para los sectores más pobres, su imagen no es la de una estadista, es la de una mujer frívola, que prefiere operarse el rostro, recibir relojes de lujo y viajar al extranjero antes que solucionar los problemas de quienes más la necesitan. Lo cierto es que ha conservado la democracia. Nuestra débil democracia aún está de pie. Y el desarrollo que hemos tenido de 3% es un desarrollo aceptable, pero no puede ser atribuido a su gestión, sino a la dinámica propia del país. Él ha hablado de unas reservas de dólares. No es cosa de ella, es cosa del Banco Central de Reserva, pero no se fija en el oro. Y el oro como reserva es fundamental, hoy mucho más que antes. Un año de promesas, un año de anuncios, un año de discursos que no se tradujeron en obras. Mientras el poder gira, los hospitales siguen cerrados, las escuelas olvidadas y la pobreza urbana crece sin freno. Hay una frase de Víctor Andrés García Belaúnde: hay que tener cuidado cuando los gobiernos se van, porque cuando se van es cuando hacen cosas. Cuando se van empiezan a abrirse los baúles vacíos y a llenarlos. Eso preocupa. Este año es fundamental. Puede dar una ley de aceptando las donaciones, ampliando las donaciones que ya ha recibido, una ley más extensiva de la que ya ha dado. De hecho, ya se subió el sueldo, lo puede ratificar y confirmar. De repente puede adjudicarse automóviles de la presidencia para su uso personal, como hizo Velasco cuando se fue el poder el año 75. Eso la gente no quiere recordarlo. Velasco salió del Palacio de Gobierno con un Mercedes-Benz de la presidencia y nunca lo devolvió. Dina Boluarte ya no habla, ya no escucha y al parecer ya no gobierna para los nadies. Hoy gobierna desde el silencio y para sí misma. Si continúa así en el último año de su gobierno, será recordada como la presidenta Nadies, la primera mujer que desperdició una oportunidad histórica. Vamos ahora con el mensaje de este año, de este 28 de julio. Contracorriente examinó las cifras de información que dio y muchas cosas no eran ciertas. Congresistas, Iniciamos. presidenta. Fue una de las primeras interrupciones del accidentado mensaje a la nación que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte. Jaime Quito, con un cartel sostenido mientras la mandataria, en su último mensaje a la nación como jefa de Estado, trataba de disimular la molestia. Pero el tiempo, pero el tiempo, pero el tiempo, pero el tiempo. Congresista La Luque.
Los aplausos de los ministros se mezclaban con los gritos de los congresistas opositores. Iniciamos y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para... Hay que precisar que Boluarte no es la primera mandataria que es abucheada en pleno mensaje a la nación por fiestas patrias. La protesta de algunos congresistas fue tan altisonante que el presidente del Congreso hizo leer el reglamento. Vamos a aplicar el reglamento del Congreso de la República. Pero ahora vamos con algunas de las frases más importantes dichas en el último mensaje a la nación de Dina Boluarte, verificadas por Contracorriente. Recordemos que el año 2024 el déficit fiscal fue de 3,5% del PBI. Nuestra previsión es que el presente año el déficit podría estar en el rango de 2,6% a 2,8%, lo que demuestra la firme voluntad política de actuar responsablemente en el manejo económico del país. Paz, unidad y estabilidad son asuntos decisivos en los resultados. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, dijo que las cifras que dio la presidenta de la República sobre el déficit fiscal no son correctas. Con respecto a la lucha contra el cáncer, hemos triplicado el presupuesto, pasando de 461 millones de soles en el año 2022 a cerca de 1.300 millones de soles en el presente año. Esta frase es correcta. En el presupuesto del sector público para el año fiscal 2025 se han asignado recursos hasta por la suma de 1.294.956.000 soles para la prevención y control del cáncer. En seguridad, hemos incorporado al servicio más de 21.000 efectivos policiales y después de 20 años se han adquirido más de 1.400 vehículos entre camionetas, motocicletas y ambulancias con una inversión de más de 580 millones de soles para brindar mayor seguridad a la población. Si hablamos sobre vehículos de la Policía Nacional, tenemos exactamente, según el Observatorio del Ministerio del Interior, 20.274, de los cuales solo 12.135 funcionan. Otros 3.440, aunque están inoperativos, podrían repararse, mientras que 4.699 son vehículos irrecuperables. Desde el primer día de mi gestión he trabajado sin descanso para superar las brechas estructurales que aún persisten. Este esfuerzo se traduce por mencionar algunos logros. En educación entregamos 153 colegios, 58.000 becas y realizamos un shock de inversiones por más de 11.400 millones de soles. Esta cifra es correcta. A la fecha, el gobierno ha entregado 41 escuelas bicentenario en los distritos de Lima Metropolitana y en las regiones de Junín, Callao y Ucayali. Además, ya se han entregado 33 escuelas construidas por la Autoridad Nacional de Infraestructura y 79 colegios ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura PRONIE, así como por la extinta Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Esto suma la cifra de 153 colegios. Hoy, en el año 2025, contamos con 307 centros de salud mental comunitaria, 52 hospitales con unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, 94 hogares protegidos, 11 equipos de salud mental móvil para personas en situación de calle o zonas dispersas, 6 servicios de salud mental en penales y más de 1.700 establecimientos del primer nivel con profesionales de psicología.
Esta cifra es falsa. Actualmente, según la última actualización del Ministerio de Salud, se cuenta con 291 centros de salud mental comunitaria, distribuidos en todo el territorio nacional para fortalecer la salud mental de la población a través del acceso a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de los pacientes con problemas de salud mental. Lo que sí hay que precisar es que la cifra de 307 es el plan del Ministerio de Salud hasta fin de año. La presidenta de las 97 páginas que tenía su mensaje a la nación saltó de la página 81 a la 96 y decidió omitir las promesas y las acciones para el 2025-2026, además de las críticas de la politización de la justicia. En reemplazo, leyó una carta del Papa León XIV, defendió a su familia y acabó ante un parlamento casi vacío. Su último mensaje a la nación no mereció la atención ni de la representación nacional. Este lo reconviene, si el conviene, si el conviene. Vamos a seguir con Contracorriente y con el mensaje del 28 de julio, porque mucha gente decía que esto fue elaborado con inteligencia artificial, ¿no? Se armó toda la parte del texto del mensaje. Así que Contracorriente investigó el tema. Ni siquiera han acabado las fiestas patrias y la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya tiene reacciones de protestas internacionales luego de dar su último discurso de 28 de julio como mandataria del Perú. Con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más. Saliéndose del discurso aprobado en el Consejo de Ministros, Boluarte decidió responder a sus detractores en el hemiciclo, todos congresistas de izquierda, aludiendo a 3 países de la región como ejemplos de estados fallidos de izquierda. Uno de ellos fue Bolivia. Hoy, Elmer Catarina, viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, protestó. Por rechazo como gobierno boliviano a las declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. En ese sentido, hoy por la mañana hemos convocado al encargado de negocios del Perú, del hermano país del Perú, para manifestarle obviamente este rechazo, porque en el 204 aniversario de la independencia del Perú, lamentablemente, hubo una declaración emitida por la presidenta Dina Boluarte sobre Bolivia. Y evidentemente fue en ocasión de su mensaje a su nación. Y nosotros rechazamos dichas declaraciones porque para nosotros son totalmente inadmisibles. No es el único exabrupto de la presidenta y su mensaje. Querido presidente, si usted me permite leer la carta que el Santo Padre nos envió. Boluarte adelantó el final de su discurso, tal vez ofuscada por verse ante un hemiciclo vacío, donde los gritos se intentaban ocultar con aplausos de sus ministros. Decidió saltarse 15 páginas, exactamente del 81 a la 96, que precisamente habla de las acciones que planeaba hasta que acabe su mandato, como la entrega de 34 escuelas bicentenario, 4 colegios de alto rendimiento, 83.000 becas, supuestamente el fin del interminable Hospital Lorena de Cusco, la entrega de 195 ambulancias, el fin del aeropuerto de Chinchero, el reinicio de operaciones comerciales en el aeropuerto de Jaén y decenas de promesas en todos los sectores que no sabemos si al final se cumplirán o no. La presidenta habló por 4 horas y 10 minutos y también se le criticó el supuesto uso de inteligencia artificial en su discurso, lo que ha sido negado por ministros como Morgan Quero y la misma cuenta X del gobierno del Perú. Esta afirmación la hizo, por ejemplo, el diario La República, en base a búsquedas de detectores de redacción de inteligencia artificial. En Contracorriente acudimos a expertos en el tema que nos explicaron que estos buscadores vienen con truco y los resultados no son del todo certeros. La mayoría de páginas que uno encuentra en internet abiertas, como JustDone y todas estas, lo que te venden es una solución para que tú humanices los textos que has escrito con ChatGPT. Entonces, la mayoría de veces
veces este tipo de páginas te van a dar un score alto, te van a dar que tu texto ha sido 80 y tantos escrito o 70% escrito por IA. Pero no necesariamente eso es cierto. No necesariamente, porque justamente lo que ellos quieren es que aprietes el botón para humanizarlo y te cobran y ahí es donde está su negocio, ¿no? Las verdaderas que hacen este tipo de detecciones son pocas. Por ejemplo, un fragmento del discurso puesto en otro software dio como resultado a 100% hecho por humanos. Con esos verificadores de información, cualquier mensaje que tú le metas puede salir con probabilidades de que fue hecho con IA. Incluso yo les invito a que agarren un par de artículos de la Constitución Política de Perú y le va a salir que hay un porcentaje hecho con IA. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabaja con información pública que está en Internet. Entonces va a buscar coincidencias, va a encontrar la coincidencia de la Constitución, va a decir, lo sacaron de acá. Pero eso no es exacto. Claro, no, es que tiene limitaciones. OpenAI, que es el creador de ChatGPT, en su momento tenía un verificador de información. Lo eliminó porque induce muchas fallas. El ministro de Educación Morgan Quero dio detalles sobre cómo se dio la elaboración de este pronunciamiento. Del mismo modo, rechazo categóricamente ha sido hecho con inteligencia real, inteligencia de los equipos técnicos de los ministerios y por supuesto a propuesta sintética también de las altas direcciones, en donde hemos podido rendir cuentas de los actos más importantes y los resultados más saltantes de cada uno de los sectores. Por eso les decía al inicio este resultado tan importante, que después de muchos años no tenemos una inversión pública en educación como la que hemos tenido en el gobierno de la presidenta Boluarte, a pesar que otros gobiernos han tenido más tiempo de ejercicio. Así que vamos a seguir dando resultados, estamos trabajando por más y mejor educación en todo el Perú. Pero, ¿sería tan malo el uso de la inteligencia artificial? Cabe resaltar que utilizar esta herramienta no es un plagio, pero también hay formas correctas e incorrectas de usarlo. Cuando trabajas con tu información de contexto, con tu material intelectual, es la mejor forma de usarlo. No encargar a un tercero, en este caso a ChatGPT o Gemini, que me haga la información. No tercerizar. El tema es no delegar, no tercerizar. A ver, si yo utilizo toda la data que me están dando y la estoy compilando y hago un discurso y la paso por ChatGPT para que me revise ortografía, gramática, vea redundancias, me ayude a hacerlo en lenguaje más simple, comprensible o ejemplos, perfecto, me está ayudando, ¿no? Que es diferente a que yo le diga, mira, toma 5 datos, genérame un discurso a la nación. Eso es lo que estaría mal. El uso de la inteligencia artificial no es para reemplazar personas, sino para optimizar el trabajo de estas. El mismo gobierno tiene incluso una ley con su reglamento respectivo para el uso de la inteligencia artificial. Artículos de noticias que dicen discurso presidencial ha sido hecho con IA, y el mensaje del gobierno que dice no hemos utilizado IA. Uno, por un lado, puede ser muy amarillista, ¿no? En el sentido de tratar de vender de que esto lo han hecho solo con IA y demás. Y el otro lado también podría ser muy negacionista, podría también decir sí, hemos aprovechado utilizar la IA y la hemos utilizado correctamente para validar de que todo esté bien escrito, que se pueda reentender, que no haya redundancias, de que no hayamos cometido incoherencias y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera es ni uno ni el otro lado, ¿no? En realidad, la mejor forma de usar, y eso va para docentes, profesionales de información o incluso estudiantes, es trabajar con tu información propia. O sea, haz tu borrador de lo que hayas encontrado, googleando, las fichas clásicas que uno tiene, va compilando la curaduría de contenidos, mejor dicho, sobre el tema puntual. Y con ese borrador que ya lo tienes listo, ya sí puedes pedirle a ChatGPT que optimice el texto, que lo mejore. La IA no es el futuro, ya está aquí. Y mientras el mundo avanza, la verdadera urgencia no es temerle, sino aprender a usarla con criterio, ética y propósito. Porque al final no se trata de que la inteligencia artificial reemplace a las personas, sino de que las potencie. Pausa comercial y más adelante haremos un repaso de todas las catástrofes ocurridas en lo que va del 2025. Además, al cumplirse 100 días fuera del país, Nadine Heredia, ¿qué está haciendo? Contracorriente accedió a documentos exclusivos de la Fuerza Aérea del Perú que muestran el paso a paso del camino de Nadine desde la Embajada del Brasil hasta su llegada finalmente a Curitiba.